Bueno, muy buenas noches para todos y para todas los que estén viendo esta presentación. Bueno, soy Julián René Borges Nieto. Estoy planteando mi proyecto de grado como una propuesta didáctica pedagógica para la enseñanza de la filosofía. Y bien, mi propuesta se basa un poco en la, los títeres como una didáctica para la enseñanza de la filosofía, y concretamente propongo una poética de la monstruosidad como ejercicio narrativo metafórico para desarrollar el pensamiento crítico por medio de la figura del títere. Digamos que para esta estructura planteo hacer una sección de varias secciones, puesto que son como distintos momentos del mismo análisis. Entonces propongo como una estructura narrativa investigativa, donde la primera es la trasescena, la segunda es la escena y la tercera es la reflexión sobre la escena, que ya vamos a ir viendo de qué se tratan. Eso como instancia metodológica de la exposición, de la investigación. Entonces, en un primer momento, para plantear concretamente el problema que ya mencioné anteriormente, eh, me planteo este problema como un problema de enseñanza concretamente, en donde la pregunta motor o la pregunta matriz del problema es la siguiente. ¿Es posible la enseñanza de problemas o conceptos filosóficos por medio de la figura del títere como didáctica enfocada a un contexto colombiano dentro de una población escolar? Entonces, partiendo de esta pregunta, es como planteo dirigir mi investigación a partir de esto. Este planteamiento me hace buscar distintas bases teóricas, distintos planteamientos, lo que me lleva a plantear como concepto filosófico a abordar concreto es el concepto de la monstruosidad. ¿Por qué este concepto? Este concepto me permite distintas cosas. Inicialmente, hacer un análisis digámoslo así, crítico del contexto mismo, y asimismo brindar pues herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico dentro de la propuesta, dado que la propuesta es algo que está planteado como un ejercicio teórico, claramente, y también como un ejercicio práctico, educativo. Además, este concepto de monstruosidad también sirve como planteamiento filosófico que permite construir narrativas desde y hacia la figura del monstruo, comprendiendo las temáticas conceptuales por medio del títere como canal comunicativo. Esto ya lo voy a desarrollar un poco más adelante. Este es, digamos que, el primer acercamiento a este concepto como planteamiento del problema. Entonces, ya después de haber planteado el problema, un poco más esbozarlo, relacionando pues que es una propuesta didáctica enfocada en títeres, que tiene relación con el concepto de monstruosidad para generar en el espacio de habla pensamiento crítico. Se hace entonces ya la separación de los distintos momentos, en donde el primero es la trasescena. Lo puse así para mí porque quiero en este momento planteo hacer toda la fundamentación teórica de la investigación, es decir, es básicamente la parte más fundamental de toda la propuesta investigativa. Entonces, en esta parte eh, de la propuesta teórica es donde se van a indagar
todos los conceptos, es donde en sí misma está toda la investigación. Entonces, digamos que en este mismo momento, en este mismo primer momento que es la trasescena, hay varios elementos como a investigar. Una es, bueno, lo dividí en dos temáticas, por decirlo de alguna forma. Y una de las temáticas es pues el carácter filosófico de la investigación, donde se plantea la enseñanza a sí misma como una propuesta filosófica para pensarlo filosóficamente. Ya en algún momento mostraré el autor con el que planteó abordar esto de manera filosófica. Además de eso, también el títere, el concepto concreto filosófico que plantea abordar también, que es la monstruosidad desde una rama de la estética. Y ya digamos que de carácter filosófico también propongo como indagar un poco en la forma de comunicar, que ya vendría siendo la narrativa metafórica y el pensamiento crítico. Y en el otro momento de esta misma trasescena está como el carácter investigativo didáctico, que a su vez también incluye al títere y la forma de narrar con el títere. Digamos que esta estructura, esta división de conceptos es solo como para hacer énfasis, pero no es que sean como tal conceptos separados, todo va entretejido. Bien, entonces para continuar, como lo mencioné anteriormente, la enseñanza se plantea a sí misma como problema filosófico también, porque pues la propuesta en sí misma intenta replantearse los modos de hacer, los modos de pensarse la educación. Entonces eso también implica pensar muchas cosas de trasfondo de la misma educación en un momento teórico y en un posible momento práctico, si es posible que se dé. Para esta reflexión propongo como dos autores, o me he sostenido en dos autores un poco para hacer estas reflexiones. Uno es Jacques Rancière, desde El maestro ignorante, y también el otro texto de Alejandro Certelli, La enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Porque si bien pues es necesario mencionar que la enseñanza de la filosofía también se le atribuyen ciertas problemáticas filosóficas de fondo. Bueno, para continuar, digamos que para tocar un poco el tema del títere, me gustaría también ahondarlo un poco de manera teórica, profundizar en la figura en sí misma del títere y cómo esta figura se propone a sí misma de manera filosófica. Ya hay un contenido filosófico de por sí en la figura del títere, y planteo abordar estas temáticas dentro de la investigación en este primer momento que estoy narrando, que es la trasescena. Espero que digamos se vaya entendiendo cada vez más lo que es esto de la trasescena, que es el primer momento de la investigación y es toda la fundamentación teórica. Es aquí donde nace la investigación y todos los conceptos entretejidos se van profundizando cada vez más. Ya hablamos de la educación, ahora estoy hablando del títere. Esto también para pensarse el momento pues de la educación, que es la intención de la educación, no disculpen, el momento de la práctica educativa. Y bien, entonces aquí hablando del títere como propuesta, como elemento filosófico también. Evidentemente también el títere, que es en sí la propuesta didáctica, también propongo analizar este elemento
cómo funciona para la enseñanza dentro del espacio educativo. Para esto propongo este texto inicialmente de forma teórica y de forma didáctica, de forma filosófica y didáctica, en donde aquí pues podré profundizar muchísimo más lo que el significado del títere y asimismo tanto en un aspecto filosófico de pronto como qué es, como indagar en su símbolo y en su significado, también indagar en el cómo, ¿no? En el cómo lo uso en un espacio de aula. Todo esto tiene como estas implicaciones y esto va en este momento teórico. Bien, digamos que ya para este punto el concepto de monstruosidad, que es el que escogí ya como de carácter filosófico, es un concepto que se da como referente a analizarlo de manera desde una rama de la filosofía estética, pero asimismo también de la filosofía política, puesto que se propone pensar imaginarios o imaginarios de lo que es la monstruosidad o lo que se propone como monstruos en una sociedad. Bien, este concepto de monstruosidad funciona para hacer un análisis del concepto desde una mirada de la filosofía estética y política, como bien lo mencioné, y dentro de la filosofía estética hay una rama de la estética que se llama la estética modal, que nos permite entender cómo el pensamiento estético trabaja con los modos de relación con los otros seres, fundamentando esto último en categorías de imaginarios políticos. Bien, por aquí intenté como ejemplificar lo que estoy intentando decir con esto. Entonces, bien, aquí va un poco. ¿Qué soy yo? Yo no soy solo un personaje. Soy un conjunto de relaciones. El asustador no es nadie sin aquellos susceptibles de ser asustados. Necesito del concurso de aquellos escenarios donde la producción meticulosa del monstruo puede darse enteramente. Pero ¿saben qué es lo que realmente permite mi existencia? ¿Lo saben? El miedo. El miedo es lo que permite la existencia de los monstruos. Dado que este es una de las dimensiones básicas mediante las cuales organizamos y construimos la experiencia. El miedo es una modulación de la expectativa, una máquina relacional que especifica nuestra inquietud, que concreta nuestra angustia. Y además, de esta forma es como las instituciones políticas nos controlan. Es así como nos controlan, a través de los procesos de conversión de la angustia al miedo. Es así
creación de los monstruos, como yo. Funciona para amenazar y excluir a sujetos determinantes, aunque muchas veces es el monstruo quien termina excluido violentamente por esta fuerza del orden hegemónico. Y eso es todo, amigos. Y bien, espero se hayan ejemplificado un poco más con esto. Mi intención con analizar esta categoría de monstruosidad, la intención radica básicamente en una rama de la estética modal en donde se ciñe en señalar los elementos básicos y las reglas de cada modo de relación de cada poética. En ese sentido, lo que se pretende indagar en este concepto de la monstruosidad es cómo nos relacionamos con la figura del monstruo y qué tipo de criterios o qué cosas suscita en un imaginario social y político la figura del monstruo. Y además de eso, ¿para qué sirve esa figura del monstruo en la sociedad? ¿Cómo se utiliza? Digamos que me propongo plantearlo desde una posición, sobre todo que es la de un filósofo que trabaja mucho la estética, Jordi Claramont Arrufat. Este personaje tiene varias investigaciones sobre este tema. El texto artículo en el cual me he basado para hacer estas investigaciones, quiero basarme, inicialmente se llama Monstruos, acercamiento a una pequeña teoría de las formas de la imaginación política. Y es en este texto en donde Claramont hace como una jerarquía, una explicación de los monstruos desde la estética modal y desde una perspectiva política, jerarquizando también los tipos de monstruosidades. Él menciona monstruos aristócratas, monstruos de masas, monstruos endógenos, y también menciona cómo estos se relacionan con el miedo en la sociedad y cómo a partir de eso se crean ciertos imaginarios políticos que permiten la exclusión o la amenaza de ciertos sujetos determinantes dentro de la sociedad. Él habla de una suerte de domesticación de la angustia, habla de unas poéticas del miedo que se dan, todo esto en relación con la figura de la monstruosidad. Este concepto, pues como lo acabo de exponer anteriormente, es lo que quiero abordar por medio del títere. Realmente es lo que me interesa abordar con la intención de suscitar el pensamiento crítico en el espacio educativo. Y bueno, como lo he mencionado ya reiteradamente. Y ya como para terminar toda la exposición anterior, es una exposición de la justificación, digamos que de la misma investigación, en donde se dan unos elementos filosóficos y didácticos que se pretenden profundizar en este primer momento que ya narré, que es el momento de la preescena, de la trasescena. Y bien, digamos que para una mayor justificación diría que la propuesta como tal de este proyecto didáctico es también poder indagar mucho más en esta perspectiva, sobre todo de la didáctica, del títere como didáctica para la enseñanza de conceptos o problemas filosóficos,
Además de eso también como tiene un carácter interdisciplinar en donde une pues esta rama del teatro que son los títeres. Bueno, realmente son ramas de muchas otras disciplinas. También implica un poco de creación plástica, creación literaria, en fin. También pues implica como esta intención de expandir el espectro de la filosofía y de la enseñanza de la filosofía y ampliar como este panorama de investigación. Esto también con la intención de enfrentar o, o hacer frente más bien a estas dinámicas de la educación contemporánea actual que se, que se sienten como un espacio vacío en la medida en que las mismas dinámicas educativas no funcionan en alguna medida. En fin, ya lo he expuesto. Entonces, bien, digamos que para ir terminando, planteo, estos son mis objetivos concretos. El objetivo general es proponer el títere como recurso didáctico, planteándolo como elemento narrativo para la enseñanza de la monstruosidad por medio de ejercicios metafóricos, como mostré anteriormente, que desarrollen el pensamiento crítico en el espacio educativo. Los objetivos específicos son: primero, profundizar la categoría de monstruosidad desde una perspectiva estético-política de la filosofía. Segundo, sintetizar y transformar el panorama conceptual propuesto por medio de una poética metafórica que encarne el títere en el espacio educativo. Tercero, hacer una sistematización de los procesos anteriores dentro del espacio educativo para profundizar y ampliar el espacio de la didáctica y el títere como elementos pedagógico-didácticos. En este momento me parece importante aclarar un poco también que toda la propuesta intenta como fundamentarse mucho en los aspectos teóricos, que si bien son varios, todos tienen como algo que los entrelaza para poder llevar a cabo toda la unanimidad de la investigación, pero también intenta ser pensada para un momento práctico educativo, que vendría siendo el segundo momento que propongo de la metodología narrativa, que es la escena, y es la práctica educativa de la planteación, de la realización de la propuesta teórica. Aquí pues digamos que para este momento ya habría que hacer una caracterización del grupo escolar, y estoy hasta ahora en ese proceso. Ya habría que tener un plan, una guía, un plan curricular, una guía de cátedra, todos los contenidos, apoyarse en ya tener completamente estructurado toda digamos, la temática de la monstruosidad. Entonces aquí ya sería, digamos, como tal la clase o el curso que quisiera dar sobre esto. Y esto nos llevaría al tercer momento, que sería ya, obviamente aquí en la segunda, en la escena, es también la sistematización de todo este proceso. Y ya, digamos, como un tercer y último momento, propondría yo como las reflexiones sobre la escena, que es como la unificación del primer momento y el segundo momento en una síntesis teórica en un tercer momento. Esto con la intención de ampliar el espectro teórico. Todo el primer momento, pues, generar como un reflejo de toda esa investigación teórica y proponer nuevas bases teóricas para futuros planteamientos sobre la educación, sobre la didáctica.
Y bueno, creo que espero no se me escape mucho. Es más o menos un esbozo de mi propuesta. Muchísimas gracias y feliz día para todos y todas.